Bueno, hola, bienvenido a este video en el que vamos a explicar lo que significa una diferencia de cuadrados. Bueno, entonces vamos a explicar el que podría ser el caso más sencillo de factorización, incluso más sencillo que factor común. ¿Por qué va a ser más sencillo? Porque es un proceso en el cual no tenemos que pensar en todo un polinomio completo, sino que simplemente vamos a aplicar un proceso sencillo y en un solo paso tenemos la respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a ver la siguiente ecuación. Bueno, entonces en esta sencilla ecuación tenemos lo que es factorizar una diferencia de cuadrados en un solo paso. Básicamente, ¿en qué consiste? Tenemos la diferencia, que es la resta, de dos cantidades al cuadrado, y la factorización de ese binomio va a ser escribir un binomio de las raíces de esos dos términos con signo positivo, multiplicado las raíces del primer polinomio, pero con signo negativo, es decir, en el primero se van sumando, en el segundo se van restando. Vamos a poner tres ejemplos sencillos para poder entender este sencillo caso de factorización. Número 1. Consideremos el siguiente polinomio. Tenemos x a la 2 menos 9. Entonces, ¿cómo sabemos que este binomio corresponde a una diferencia de cuadrados? Primero que todo tenemos dos términos, a y b. Entonces, como tengo dos términos, tengo que verificar que se están restando. ¿Listo? Entonces, un término que está restando otro término y ambos términos son cantidades al cuadrado. Vemos que aquí fácilmente podemos identificar que la x está al cuadrado y el 9 lo podemos expresar como el cuadrado del número 3. ¿Listo? Es decir que esa expresión se podría reescribir de la siguiente manera. X al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Vemos que estas dos cantidades son exactamente las mismas. Por tanto, la factorización de este binomio va a ser abrir un paréntesis en el que ponemos la primera cantidad sin el cuadrado, sumándose con la segunda cantidad sin el cuadrado y multiplicándose por un segundo paréntesis que tiene exactamente los mismos términos, es decir, las raíces del primer polinomio, pero restándose. Y esta sería la factorización de esta diferencia de cuadrados. Vamos para el segundo caso. Bueno, en este segundo caso vamos a tener un polinomio de la siguiente manera. Listo, entonces, ¿qué pasa con este polinomio? ¿Cómo identificamos que corresponde a una diferencia de cuadrados? Entonces, lo primero es que tiene dos términos. A mí siempre me van a entregar la parte que está antes del igual. Entonces, tengo los dos primeros términos, ¿cierto? Uno, dos términos. Recordemos que los términos siempre van separados por signos de suma y resta. Entonces, uno, dos términos. Luego, vemos si esos términos se encuentran elevados al cuadrado. Entonces, como habíamos dicho en el primer ejercicio, si tengo un número, tengo que verificar que ese número sea el cuadrado de otro número. Entonces, fácilmente podríamos decir que 81 es igual al cuadrado del número 9. Luego, miramos el número 49 y 49 podríamos decir que es el cuadrado del número 7. Por tanto, los números son cantidades al cuadrado. Ahora, para verificar que las letras están al cuadrado, lo único que tengo que ver es que la potencia sea múltiplo de 2, es decir, sea par. 2 es par y 4 es par. Por tanto, estas dos cantidades son cuadradas. Pero vemos que a diferencia de la x, la y tiene una potencia 4. Por tanto, yo podría decir que y4 es el cuadrado de y a la 2. Es decir, que tengo y a la 2 a la 2.
Y como por propiedades de la potenciación yo puedo multiplicar estas dos potencias, 2 por 2 me da 4 y y al cuadrado es y a la 4. Por tanto, y a la 4 es un cuadrado de otro valor. Podemos entonces proseguir a la factorización de este binomio. Ya tenemos estas cantidades, entonces vamos a tenerlas en cuenta. Listo, entonces reescribimos este binomio que nos quedaría de la siguiente manera. 9 que multiplica a la x y todo esto estaría al cuadrado. Menos 49 es lo mismo que 7 al cuadrado. Multiplicado y y a la 4 habíamos dicho que nos quedaba y a la 2. Entonces esto lo escribo de esta manera, entre paréntesis siempre elevado al cuadrado. Entonces vemos que 81x2 es el cuadrado de 9x, porque 9 al cuadrado es 81 y x al cuadrado es x2. Y 49y4 es el cuadrado de 7y a la 2, porque 7 al cuadrado es 49 y y a la 2 es 4. Ahora, vamos a escribir la solución de este ejercicio. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Recordemos que abrimos un paréntesis y escribimos los dos valores sin el cuadrado, es decir, 9x más 7y sin el cuadrado. Y lo multiplico por otro paréntesis que contiene los dos mismos términos, pero restándose 9x menos 7y. Estos y están al cuadrado. ¿Listo? Y este valor de acá sería la factorización de este binomio de diferencia de cuadrados. Vamos para el tercer ejercicio. Número 3. En este caso vamos a tener en cuenta el siguiente polinomio que va a ser mucho más complejo que los anteriores. Bueno, entonces, difícilmente nos encontraremos con una factorización de este tipo de polinomios tan complejo que contiene números que no tienen raíz cuadrada y variables cuya potencia no es par. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si nos pidieran encontrar el valor mediante diferencia de cuadrados de la factorización entre estos dos, entonces lo que tenemos que hacer es hallar las raíces cuadradas de ambos. Sin embargo, no vamos a tener raíces cuadradas exactas porque estos números ninguno tiene raíces cuadradas exactas. Entonces, para escribir la raíz de 27, lo que hacemos no es encontrar un número que elevado al cuadrado sea 27, sino que simplemente escribimos raíz de 27. De manera similar, vamos a hacer lo mismo para el número 8. Entonces, raíz de 8, ya que no hay un número entero que me dé como resultado 8 cuando lo elevo al cuadrado. Por tanto, 8 no tiene raíz cuadrada entera. Ahora, vamos a mirar las letras. M5 no tiene mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tengo que buscar la manera de expresar esta potencia sacándole la mitad, pero ya sabemos que no vamos a tener un entero, es decir, me va a quedar m a la 5, lo puedo expresar como m a la 5 medios, es decir, m a la 5 medios es la raíz cuadrada de m a la 5. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la y, vamos a decir que y a la 3 tiene como raíz cuadrada y a la 3 medios. ¿Listo? Entonces, en estos procesos lo que hicimos fue encontrar las raíces de estos valores. ¿Listo? Vamos a escribir entonces la factorización de este binomio. Recordemos que lo que hacemos siempre es abrir un primer paréntesis que tiene estas dos cantidades con sus raíces sumando. Entonces, raíz de 27 acompañado de la letra n a la 5, pero la raíz es 5 medios. Ahora, sumándose con la segunda cantidad que es 8, o sea, raíz de 8, por la variable, la raíz de la variable y a la 3, que es y a la 3 medios, y repito, este binomio restándose. Como acá el espacio no me va a alcanzar, entonces
voy a eliminar estos valores que ya los tengo escritos en este primer binomio. Bueno, y volvemos a escribir este mismo paréntesis con estos mismos valores, pero restándose. Es decir, raíz de 27, m a la 5 medios, menos raíz de 8, y a la 3 medios. Como decía inicialmente, este tipo de factorización mediante diferencia de cuadrados para valores tan complejos lo vamos a realizar únicamente cuando me exijan factorizar esto por diferencia de cuadrados, pero normalmente van a aparecer casos similares al del ejercicio número 1 y del ejercicio número 2.